Bueno, bienvenidos a todos y vamos a continuar con esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo acerca de la oración. El primer mensaje que entregamos fue acerca de la oración por nuestros hijos. El segundo, la semana pasada, entregamos un mensaje acerca de la oración por el cónyuge. Y en esta oportunidad, cerrando esta serie, vamos a entregar un mensaje acerca de la oración por los padres. Así que si sus hijos no están cerca de usted, vaya a traerlos, ya sea con trampas, con chantajes, con mentiras, amarrados, esposados o amordazados, pero es necesario que sus hijos le acompañen en este mensaje, porque no solo le va a servir a los jóvenes, sino también a nosotros, aquellos que ya pasamos alguna edad y que también debemos orar por nuestros padres. Así que vamos a iniciar leyendo nuestro texto base que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Efesios 6, versículos del 1 al 3, dice la Escritura: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora que ya los jóvenes quizá me volvieron a ver un poco serios, quiero decirles que este mensaje no está orientado solo a jóvenes. Está orientado a todo aquel que tenga padre o madre. O sea que todos llenamos ese requisito. No solo está para los adolescentes, no solo está para los jóvenes, sino también para nosotros mismos, o también para aquellos que sus padres probablemente no están cerca de ustedes. Es importantísimo que nosotros tomemos atención a este mensaje, la oración por los padres. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra significa estima y respeto de la dignidad propia, buena opinión, buena fama, demostración de aprecio que se hace a una persona, reconocimiento de su virtud y su mérito. En ningún momento dice que tenemos que adorar a nuestros padres, en ningún momento dice que tienen que utilizar el lugar que solo le corresponde a Dios, pero sí tenemos que reconocerles a ellos por haber sido usados por Dios para darnos la vida. Y solo con eso ya merecen que nosotros tengamos respeto por ellos y le demos y le entreguemos la honra. Pero además de todo eso, es importante notar que la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, porque la promesa que nos da está en el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por supuesto, no debemos tergiversar la palabra de Dios, y esta última parte no debe ser el motivo por el cual yo debo honrar a mis padres. Yo no los debo de honrar para que me vaya bien únicamente. Debo de honrarlos porque es el mandamiento de Dios, y la consecuencia será una consecuencia de bendición, sin duda. Ahora quisiera llevarlos a ver de nuevo la historia de José. He estado profundizando en la historia de este personaje bíblico y siento que la historia de José es como un buen té. Le podemos sacar toda la sustancia. Cada vez que la leemos podemos construir un mensaje nuevo. Y podemos volver a meter la bolsita y vuelve a salir sustancia maravillosa de esta gran historia de este hombre de Dios. Así que hace un par de semanas, o el mes pasado, en abril, también compartimos un mensaje en referencia a esta porción de la Escritura. Pero vamos a ver la relación que había entre José y su padre y cómo José siempre le dio honra a su papá. Vaya conmigo, por favor, a la Escritura, a Génesis capítulo 37, versículos del 2 al 4. Y vamos a aprender a través de la Biblia cómo debemos nosotros honrar a nuestros padres aunque estemos lejos. Hay una porción de la Escritura que creo que va a ser ideal para todos aquellos que por algún u otro motivo han tenido que emigrar del país, que están en otro lugar, o sus padres tuvieron que emigrar y están lejos. Pero esa distancia, ese espaciamiento que hay entre los padres y nosotros no debe ser ningún tropiezo para que tengamos una buena relación con ellos y podamos honrarles. Entonces, la buena relación y el respeto con su padre está en Génesis 37, del 2 al 4, dice la Biblia. Esta es la historia de la familia de Jacob, también llamado Israel. Ustedes van a ver que se llama de las dos maneras. El Señor le rebautizó como Israel en algún momento de la historia. La familia de Jacob: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3.
y amaba a Israel, aquí ven cómo le cambia el nombre, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Había un vínculo especial con ese muchacho. Él ya estaba entrado en años y él tenía 17 años en ese momento y había tenido una relación tan íntima que era bien especial. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En aquel tiempo hacer una túnica era un símbolo de la persona. Mi túnica era como mi estandarte, mi túnica era como lo que me representaba, y Jacob había mandado hacer una túnica de colores especial para él, que no había otra igual en ningún miembro de su familia, y era por eso que ellos se sentían especiales. La túnica entonces era algo sumamente especial. Entonces vemos cómo había una buena relación entre padre e hijo. Después vemos que hay un poco de tristeza y preocupación. Más adelante ustedes conocen la historia. Los hermanos de José empezaron a celarlo, empezaron a sentir envidia de él porque él se llevaba bien con su padre, y entonces confabulan contra él para matarlo, para desaparecerlo. Vamos por favor a el versículo 31 al 35. La tristeza y preocupación de un padre por su hijo. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Pueden ustedes sentir lo que este hombre tenía en su corazón en ese momento? La tristeza profunda, el impacto, la crisis, todo eso se vino en su momento. Versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Esto de poner cilicio, vestirse de cilicio y rasgar sus vestidos y tirarse tierra sobre la cabeza, eran todos símbolos de luto, de dolor, y era lo que este hombre estaba haciendo en ese momento. Entró en una tristeza profunda en la pérdida de su hijo. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Después, más adelante, podemos ver en esta porción que después de pasado un tiempo, cambió de nacionalidad José. Ustedes conocieron la historia perfectamente, y es que sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Él se fue para Egipto, estuvo preso un par de años en la cárcel. Trataron de abusarlo sexualmente, hubo un acoso sexual de parte de la esposa de su jefe, y después fue a parar a ser uno de los ayudantes más cercanos de Faraón. Y todo eso ya había sucedido, pero aún así, este hombre que había llegado a tener esa nacionalidad egipcia, ese hombre que había llegado a servirle a Faraón de lado a lado, a ser el segundo al mando de todo el imperio, ahora también tenía en su mente siempre la presencia, el rostro, el amor hacia su padre. Génesis 43, ahora en el capítulo 43, versículos del 27 al 30. Entonces le preguntó José cómo estaban y dijo: ¿vuestro padre el anciano que dijisteis lo pasa bien? ¿Vive todavía? En ese momento los hermanos de José habían llegado a Egipto a comprar comida porque en su área, en su tierra, había una sequía terrible y no había alimentos, no había, el transporte público no pasaba Uber, no pasaba taxi, los súperes estaban cerrados, a saber qué estaba sucediendo en esa época, pero no había nada ahí, y ellos tuvieron que irse para pedir permiso porque el DUI tal vez terminaba en Egipto, y tuvieron que salir ese día a comprar comida y se fueron para Egipto. Y resulta que fueron a plantarse delante de su hermano. El hermano los reconoció, pero ellos no a él. Cuando él los vio, entonces lo primero que hizo fue preguntar por su papá. Fue lo primero. Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia, y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre. O sea, ese sí era hermano de sangre. Y dijo: ¿este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró ahí.
Creo que es una de las primeras veces en donde José realmente se sintió tocado en su interior y en sus emociones. Después de todo lo que le había sucedido, después de haber sido golpeado, vendido, metido en una cisterna, en un pozo seco, después de haber sido acusado de acoso sexual, de haber estado preso, en ningún momento vimos que José derramara una lágrima. Siempre tenía una buena actitud. Pero en este momento, cuando es confrontado con sus emociones, el recuerdo de su padre y ver cara a cara a su hermano de sangre, entonces sí, sus emociones se rebalsaron y empezó a llorar. Entonces vemos que lo primero que él recuerda y lo primero que él hace es preguntar por su papá. Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 3, dice la Biblia: Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Es ahí donde se identifica y vuelve a preguntar. Él quería estar seguro de que ellos le dieran la respuesta correcta. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. En el momento en el que él se declara como José, como su hermano, lo primero que hace una vez más es preguntar por su papá. La honra, aunque estemos lejos, aunque tengamos otra nacionalidad, aunque hayamos tenido que emigrar a otros países porque la situación económica era difícil, o hay hijos que sus padres se fueron a los Estados Unidos porque la situación económica era difícil. Y aquí tal vez voy a tocar unas fibras sensibles en los corazones. ¿Por qué? Porque probablemente estos padres se fueron buscando un mejor futuro y dejaron a sus hijos acá a cargo de una tía, a cargo de una abuela. Y eso cargó el corazón. Y eso endureció el corazón. Y siempre hubo un sentimiento hasta el día de hoy de que los padres lo habían abandonado. Pero no debe ser así. Debemos mantener la honra a nuestros padres, debemos reconocer que fueron los que Dios utilizó para traernos a este mundo. Y dándole honra a nuestros padres primero, quedamos al mismo nivel del amor de Dios, porque es lo que Dios nos ha pedido, somos obedientes a Dios. Y segundo, vamos a tener una sanidad interior, nuestro corazón empezará a ablandarse. Y tercero, por supuesto, la bendición de que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra, como lo dijo ese mandamiento. Orgulloso del apoyo de Dios en su vida, quiere compartirlo con su padre. Esa es otra cosa que le sucedió a José. Lo primero fue pensar en contarle a mi papá lo bien que me ha ido. Necesito que él sepa que salí adelante. Necesito que él sepa que todo el amor que me dio, todo lo que me enseñó, fructificó. Génesis 45, del 9 al 13. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. La remesa. Bueno, ellos estaban pensando en ese momento en que necesitaban el sostenimiento de este hijo que estaba fuera del país, que le había ido bien y necesitaba la remesa de este hijo, pero él no lo sabía, por supuesto. Pero lo primero que él se entera y siente en su corazón es: necesito apoyar a mi papá. Y no me interesa, porque si ustedes ven acá, él dice que alimentaría no solo al papá, sino a la casa del papá. Y con su padre vivían todos esos hermanos que no habían sido muy buenos con él, pero en ese momento él los tomaba en cuenta para que su padre fuera feliz. Sabía de que si solo mandaba a llamar al papá y dejaba a todos sus otros hermanos tirados en algún lugar, iba a quebrantar el corazón de su padre. Por lo tanto, pensó completo y dijo: tengo que honrar a mi papá, y si honrar a mi papá significa atender a mis hermanos y darles de comer, pues lo voy a hacer, porque esa es la voluntad de Dios. Versículo 12, he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Y vemos cómo también le da la provisión a su papá en el versículo 23, 45-23, y su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida, para que su padre no le hiciera nada de falta en el camino. Le mandó los viáticos, le mandó el boleto y le mandó toda la comida que necesitaba para irlo a visitar. Después hay un reencuentro entre ellos, Génesis 46, 28, un capítulo más adelante, Génesis 46, 28 en adelante, y dice: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que lo viniese a ver a Gosén.
Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén y se manifestó a él. Ven ustedes cómo el escritor usa Jacob e Israel en los mismos versículos, y es porque estaba en esa transición Jacob, la traducción de la palabra Jacob era suplantador, que era un nombre muy feo para un niño y mucho menos ahora para un adulto. Por eso cuando el Señor lo toca y lo llama al ministerio, le dice, te voy a cambiar ese nombre, porque no me gusta cómo te llamas, te voy a llamar Israel, porque de ti voy a sacar una gran nación. Y de hecho todos estos muchachos, todos estos hijos son los que después iban a ser los fundadores de las 12 tribus de Israel. Entonces acá le dice Israel, padre de Gosén, se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Como nos damos cuenta, hubo una relación entre José y su padre, Jacobo Israel, muy cercana y llegó hasta el último día. Génesis 50, del 1 al 6, enfrentan la muerte de este hombre. Y entonces entonces la palabra dice, Génesis 51, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que lo embalsamaran a su padre. Esto es importante porque el embalsamamiento era una práctica egipcia. Es por eso que todos conocemos a las momias de Egipto y cómo ellos embalsamaban a los faraones y les construían grandes monumentos como las pirámides de Egipto. Pues él mandó a que hicieran esa práctica con su padre y dice, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días de luto o 40 días de vela, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios por 70 días, y pasaron los días de su luto, y habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, sea hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo que su padre lo había hecho jurar que lo enterrara en su tierra. Y eso fue lo que hicieron, llevando los restos de su padre hasta su ciudad natal. Vemos cómo hay una relación de amor entre estos dos padres. Pero en la segunda parte de este mensaje también quiero contar la diferencia que hay cuando tenemos un padre difícil. Porque aquí parece que toda la relación caminaba sobre ruedas, porque el papá amaba al hijo y el hijo amaba al padre. Había una buena relación y yo sé que algunos de ustedes han podido pensar, pues sí, así era fácil, porque el papá era bueno con él y el hijo era bueno con él y las cosas salieron bien. Pero ¿qué tal está pensando tal vez usted cuando usted ha tenido un padre que ha sido duro con usted, que ha sido pesado, que fue tosco, que no estuvo presente, que nunca le sostuvo o que estuvo usted en peligro por el descuido de su padre o de su madre? Pues vamos a hablar un poquito acerca de esa historia con uno de los primeros reyes o el primer rey de Israel, Saúl. Saúl tuvo varios hijos, entre ellos, por supuesto, Jonatán. Y quiero que ahora veamos y analicemos la relación que había entre estos dos hombres. Saúl, podemos llamarle que era el padre iracundo. Su celo por David, recuerdan ustedes, David iba a ser el segundo rey de Israel, le llevaba a pensar solo en sí mismo. Saúl estaba siendo apartado del trono por el Señor, porque estaba haciendo muchas cosas que a Dios no le gustaban. Y había sido escogido ya David como el sucesor de Saúl, pero David no quería hacer nada mientras Dios no apartara a Saúl del camino. Pero se sentía el odio hacia David, se sentía que él tenía envidia de este muchacho. Y entonces empezó a crear un gran problema. Pero vean, vaya conmigo y leamos la escritura. Primera de Samuel 20, del 1 al 3. Primer libro de Samuel 20, del 1 al 3. Y dice la Biblia, después David huyó a Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre, y quiero que aquí empecemos a analizar la relación que había entre Jonatán, gran amigo de David, hijo de Saúl, y Jonatán y Saúl, la relación entre ellos. Y él dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre, ninguna cosa grande ni pequeña que no me la descubra. Este hombre probablemente era un tirano, probablemente era iracundo, probablemente no entendía, era autosuficiente, egocentrista, pero
compartía todo con su hijo Jonatán y le decía, no me ha dicho nada, si él fuera a hacer algo, me lo diría a mí primero. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así, le termina diciendo Jonatán a David. Otra de las características de Saúl es que fue un padre propenso a los ataques fortuitos de ira. Cuando se airó con Jonatán, por ejemplo, una vez se enojó con su hijo y lo trató muy mal. Y no solo eso, sino que también trató mal a la mamá de Jonatán. Primera de Samuel 20 del 30 al 31. Creo que esta frase ha sonado familiar para muchos. Un papá abusador que no solo abusa de los niños, sino también de la madre. Primera de Samuel 20 del 30 al 31. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. ¿Qué tenía que ver la señora ahí si me estaba enfrente? Pero él en ese momento agredió también a la señora, hijo de la perversa y rebelde. Por supuesto, Saúl era israelita, porque si hubiera sido salvadoreño, creo que esas palabras hubieran sido mucho más subidas de tono. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Ahora sí, se lo estaba diciendo francamente. Lo trata mal a él, trata mal a la mamá de Jonatán y estaba ya a punto de poner las manos sobre su mejor amigo. Entonces la ira de Saúl dominaba fácilmente a esta persona hasta que despertó en sí la sed de la muerte finalmente. Aún así Jonatán intentaba convencerlo, intentaba calmarlo, no salió huyendo Jonatán, no le quitó la honra. No dejó de respetarlo primero como el rey de Israel, el ungido de Jehová, sino también como su padre. Siguió al lado de él y siguió estando con él aún en los momentos de dificultad. 1 Samuel 20 del 32 al 34. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, pero no a David, sino a Jonatán su hijo. ¿De dónde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David? Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había enfrentado. Ya había una agresión física en contra de Jonatán. Después de todo, Saúl era su padre y lo apoyó hasta el final. Y estas son las cosas que debemos aprender de este muchacho. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida sobre la tierra y para que te vaya bien. Eso decía la palabra en nuestro texto base. Y es lo que Jonatán entendía en su corazón. Y aún después de ver lo que vio, aún después de entender que Dios había retirado la unción de su padre y que su padre no merecía ser el rey de Israel, estuvo con él hasta el último día de su vida. Dice la palabra 1 Samuel 31 del 1 al 6. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y los alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Y entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Murieron el mismo día, murieron en la misma batalla, murieron en la misma zona, tal vez a unos cuantos pasos de distancia, una cuadra o dos. Pero este hijo honró a su padre el rey hasta el último momento. Cuando nosotros aprendemos esto de un padre iracundo, de un padre que no lo merecía, Dios nos está instruyendo a que no importa si son padres tan buenos como Jacob o Israel, como le llamó el Señor, o son iracundos, o son padres violentos, o son padres que no nos han dejado crecer como Saúl con Jonatán y su familia. Es necesario cumplir la palabra de Dios. Y quiero llevarlos ahora a una tercera ilustración bíblica, a una escena bíblica que más nos va a impactar el corazón. Y es el ejemplo de Jesucristo, por supuesto. Por supuesto que siempre tenemos que caer en el ejemplo de Jesús. Por eso es que nosotros al leer la palabra de Dios debemos tener en el corazón el deseo de ser como Jesucristo, de ir caminando siguiendo sus pasos. No vamos a poder llegar a esa perfección, por supuesto, como lo hemos explicado en otras oportunidades, pero tenemos que morir en el intento por hacer las cosas como Jesús las hacía. Y la escena en la cual estamos en este momento es Jesucristo crucificado. Voy a hacer una pausa aquí. Jesucristo crucificado por ti, derramando la sangre
por ti, sufriendo por ti. Sus manos traspasadas por los clavos, sus pies traspasados por los clavos, su frente echando sangre por la corona de espinas, para que tú y yo ahora pudiéramos gozar de la salvación eterna, para que tú y yo ahora pudiéramos gozar del perdón de los pecados, para que creyendo en ese evento maravilloso podamos obtener la vida eterna y un día verle a Él de nuevo y tener la oportunidad de vivir en la nueva Jerusalén, en los cielos, a donde el Señor nos está esperando. Lo hizo por ti. Ahora volvemos a nuestra historia. En lo que Él estaba colgado en la cruz, dice la Biblia que llegó su mamá, llegaron las hermanas de su madre y todas estaban a los pies de la cruz. ¿Puede usted sentir el dolor de esa madre? ¿Puede usted sentir lo que estaba sintiendo en el corazón María en el momento en el que veía a su hijo Jesús colgado de esa cruz, todo azotado, herido, golpeado, injuriado, escupido y clavado en una cruz? ¿Puede usted entender como madre o como padre lo que es ver a un hijo así? Y en ese momento, justo cuando él ve a su mamá a los pies de la cruz, lo único que atinó es a decir: tengo que honrar a esta mujer. Y esta mujer no se puede quedar sola acá. No sabemos si para ese momento José ya había muerto, no sabemos si María ya estaba viuda en ese momento, la Biblia no lo registra. Pero en ese momento Dios, Jesucristo, sabía que necesitaba dejarla encargada a alguien. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, y aquí si estuviéramos presencialmente, por supuesto, ya hubiéramos hecho la pregunta: ¿cuál era el discípulo al que Dios amaba? Estoy seguro que algunos de ustedes ahí en su lugar ya saltaron diciendo el nombre. El discípulo al que Dios amaba era Juan. Y él se ponía así porque él era el escritor de este evangelio. Entonces él no ponía yo Juan, sino que él ponía el discípulo al que Dios amaba, porque él se sentía especial y que se sentía un poco más arriba de todos los demás discípulos. Cuando vio Jesús, vuelvo a volver al versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien le amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. El Señor Jesucristo, antes de partir de este mundo como hombre, porque la parte divina del Señor sigue en nuestros corazones, dijo: no puedo dejar desamparada a mi madre. Se la voy a encargar a mi mejor amigo en la tierra, probablemente, que es Juan, que está aquí y que yo sé que no me va a defraudar. Y la dejó encargada, honró a su madre hasta el último momento de su vida. Y dijo: he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Entre ustedes, que son la descendencia de Jesucristo, entre ustedes se van a llevar bien y Juan te va a dar todo lo que tú necesitas. Así que vemos cómo el Señor hasta en el último momento honró a su madre. Es necesario entonces velar por el bienestar de nuestros padres, y a continuación voy a darles 10 motivos de oración por sus padres, 10 motivos de oración por sus padres. Esto sí va para todos, esto va tanto para los jóvenes que nos están escuchando, así como para los que ya estamos maduros, así como para las personas que están un poco mayores, pero que tienen a sus padres vivos todavía. Quiero leer antes 1 Timoteo 5:4. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Y dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Qué palabra más sabia. Aprendan a recompensar a sus padres. Quiero hacer una pausa antes de entrar a los puntos de oración. Honrar a nuestros padres. Aquí hay una línea delgada en la que yo sé que en algunas cabezas y en algunos corazones está pasando esta duda. ¿Qué puedo hacer con mi padre o con mi madre si hay una separación, si hemos tenido dificultades, pleitos muy difíciles y nos hemos retirado del habla? ¿Qué puedo hacer con ellos? Pues la palabra es clara y directa, y dice que hay que honrarlos, nos caigan bien o no nos caigan bien, nos hayan hecho daño o no nos hayan hecho daño, hay que honrarlos.
Pero la honra, reconocer sus roles sobre esta tierra, de habernos dado la vida, primero por la obra milagrosa del Señor y después a través de ellos, no implica que yo pueda hacer que me vuelva el mejor amigo de mi papá si yo he tenido problemas con él. No implica de que yo voy a irme a tomar un café todos los días con esta persona si sabemos que nuestra relación es tirante, difícil, pero sí debo de poner a la persona en su lugar. Cuando yo tengo que perdonar a alguien, no necesariamente la Biblia me dice perdona a la persona y sé el mejor amigo de la persona o la mejor amiga de la persona. No me está pidiendo eso, me está pidiendo que limpie mi corazón y haga la voluntad de Dios, que es honrar a mis padres. Si después la relación mejora, si después la relación crece, se sana y se sanan los corazones a través del poder de Dios, que se puede hacer y se los aseguro que sí se puede, entonces empezarán a desarrollar una relación sana con sus padres. Pero si esa relación, aún después que ustedes lo honran, sigue siendo tóxica, se siguen haciendo daño, es mejor honrarlos, aunque no eso necesariamente nos obligue a estar sentados uno al lado del otro. Honrar a nuestros padres no significa que tenemos que estar uno encima del otro. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 10 motivos de oración entonces para nuestros padres. Motivo número 1. Por paciencia para con ellos. Sí, tenemos que tener paciencia para con nuestros padres. Por eso les decía, tanto los jóvenes tienen que tenernos paciencia a nosotros, como nosotros tener paciencia a nuestros padres. Y así va subiendo la cadena. Por eso tenemos que orar, para que Dios nos dé paciencia. Juan capítulo 21, versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Y cuando nos llevan de un lado para el otro, nos guste o no nos guste, nuestros padres mayores a veces se enojan, refunfuñan, que por qué me llevan aquí, que no quiero estar en un lado, que no quiero estar en el otro. Señor, danos paciencia para comprenderlos. Danos paciencia porque ellos ya, muchos de ellos no pueden tomar propias decisiones. Número 2, oramos por su conversión. Si es que esto todavía no ha sucedido. Hace un par de días escuché un testimonio de una persona que decía que su madre ha sido muy tradicionalista, había sido muy religiosa todos los días de su vida, pero que cuando tuvo 80 años, un día se despertó, se levantó, lo había pensado bien a saber por cuántos años y le dijo, me quiero ir a bautizar a una iglesia cristiana. Pero mamá, ¿está segura? Y ella empezó a sentir que la persona quizás no estaba en sus cabales y le dijo, sí, me tenés que llevar y si no me llevas yo voy a agarrar un taxi y me voy a ir porque me voy a ir a bautizar a una iglesia cristiana y quiero levantarme de aquí e irme. Y entonces aceptó llevarla y desde entonces la persona llegó a los pies del Señor Jesucristo. Es necesario que sigamos orando por la conversión de nuestros padres, que sigamos orando para la salvación eterna de nuestros padres, aunque si ahora tú me estás escuchando, joven, si estás adolescente, si eres un niño o una niña, ahora ora por tus padres, porque tal vez ellos no están conectados ahora, alguno de ellos tal vez no está conectado hoy, porque no hay una conversión en su corazón. Hay que orar por ellos en todo momento. Mateo 13:15 dice la Biblia, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y que con el corazón entiendan y que se conviertan y que yo los sane, dice la palabra de Dios. Así que hay que orar por ellos. Número 3, hay que orar por su salud. Sí, claro que hay que orar por su salud. Hay que orar por la salud de nuestros padres. Ora por la salud de tu padre. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15 dice la Biblia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ancianos de la iglesia no significa edad. Ancianos de la iglesia es aquel que entiende. Me tocó la oportunidad hace muchos años de ir a orar por mi abuela, por una de mis abuelas, mi abuela materna. Y cuando llegué a orar por ella, leímos esta porción de la Escritura y le dije, aquí no hay ningún anciano de la iglesia. Yo no soy anciano, pero ahora soy el que tiene la palabra y yo se la voy a entregar. Así que soy el anciano de la iglesia, es decir, soy el más antiguo aquí o soy el que más ha leído la palabra de Dios. ¿Usted ha leído esta palabra? No, pues yo se la quiero compartir. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es importante orar por la salud física y espiritual de nuestros padres. Número 4, que sean librados del peligro, por supuesto.
El peligro a muchos a tus padres, por ejemplo, a su servidor y a muchos otros nos va a tocar ir a trabajar cuando todo esto pase. Y vamos a estar expuestos al coronavirus, estamos expuestos a accidentes, estamos expuestos a tormentas, estamos expuestos a muchas cosas. Es por eso que tenemos que orar para que sean librados del peligro. Y a nuestros padres mayores, ¿cuáles son los peligros? Deslizarse en la bañera y caerse, de quebrarse la cadera, quebrarse un brazo, tener algún problema, cualquiera de estos peligros que enfrentan también nuestros adultos mayores. Salmos 91, del 9 al 12. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa debe ser la oración por nuestros padres. Número 5, para que tengan un corazón sano y sin obstáculos para recibir la gracia de Dios. Esto aplica también para los padres jóvenes. Esto aplica para aquellos que tienen hijos, que ya tienen la noción de que pueden orar y ungir a sus padres. ¿Para qué? Para que tengan corazón sano y que no haya obstáculos, que no haya nada que impida la gracia de Dios en sus vidas. Hay que orar por nuestros padres por eso. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es por lo que tenemos que orar. Número 6, hay que orar por su carácter. Pues creo que sí, por muchos hay que orar. Oren por nuestro carácter. Proverbios 16, 32. Mejor es el que se tarda en airar que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor tardar en airarse y es mejor que nuestros hijos oren por nosotros para que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo. Número 7. Tenemos que pedir sabiduría para ellos, tanto para los padres jóvenes también como para los padres adultos. Sabiduría para ellos. Deuteronomio 4, 39 al 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ese es el motivo por el cual debemos pedirle a Dios sabiduría para nuestros padres. Número 8, que tengan una buena vejez. ¿No le parece? O que tengamos una buena vejez. Me encantaría que mis hijos le pidieran a Dios que nos dé a nosotros una buena vejez. Vivir tranquilos, terminar pensionados, terminar fácilmente viviendo nuestro retiro con una taza de café, siguiendo predicando la palabra de Dios. Que tengamos una buena vejez. Proverbios 16, 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Número 9. Para que Dios nos conceda una buena relación con nuestros padres. Hay que orar por eso. Efesios 6, del 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y la 10ª petición, con esta terminamos nuestro estudio, es para que el Señor llene sus momentos de soledad. Esto sucede en las parejas separadas. Esto sucede en las parejas que por algún problema se han separado, se han divorciado. O también sucede en nuestros adultos mayores en la viudez. Tenemos que pedirle a Dios que llene todos los espacios vacíos que hay en su corazón y todos esos momentos difíciles de soledad. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y primera de Pedro 5, del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, oramos para que ellos entiendan que tú tienes cuidado de ellos. Bueno, que de esta manera hemos querido llevarles este mensaje, la oración por nuestros padres. Espero que todos hayamos entendido y podamos aplicar el mensaje de Dios para ponerlo en práctica. Voy a terminar con una oración y después pasamos a las preguntas y respuestas. Estas las vamos a dejar al final. Ore conmigo ahí donde está, Señor Jesús. Te doy gracias por esto que hemos aprendido hoy. Danos fortaleza, Señor. Danos sabiduría y sobre todo ayúdanos a poder honrar a nuestros padres como debe ser. Sobre todo oramos por todos aquellos hermanos o hermanas, amigos que se conectan con nosotros, que han tenido relaciones complicadas,
relaciones difíciles con sus padres. Oro por aquellos jóvenes, adolescentes, ahora que tal vez nos escucharon este mensaje y que han tenido situaciones difíciles con sus padres también. Te pido que la gloria de Dios caiga sobre sus vidas y que los puedas bendecir. Siga orando con sus propias palabras y quiero hacer una invitación. Es necesario que el Señor Jesucristo entre a tu corazón y por eso quiero invitarte a que hagas esta oración sencilla, rápida, para que tu corazón sea impactado por la presencia de Jesucristo y como lo dije hace un rato, valga la pena el sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso te pido que ahí donde estás haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que viniste al mundo hecho hombre, pero reconozco también que he pecado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que estuviste colgado en una cruz. Tu sangre derramada ha servido para limpiarme. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, dame una nueva oportunidad, limpia mis pecados y dame una vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.